Gloria a Dios, que Dios les bendiga. Damos gracias a Dios por el hermoso día que nos regala. Y gracias a usted también que está pendiente de esta serie de mensajes basados en el libro de la primera carta a los Corintios. Un tema muy importante como lo es el de la resurrección. Este es el mensaje número 2 y se titula Los 3 puntos básicos de la salvación. Vamos a regresar al versículo 1 porque hay algo muy interesante aquí referente al Evangelio. Y dice el apóstol: además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, dice. Vamos a pasar al versículo 3 y nos dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Vamos a detenernos un poquito aquí porque el apóstol Pablo hace un enfoque verdadero en lo que es el Evangelio. Y el Evangelio, este mensaje se titula Los 3 puntos básicos de la salvación. Y este tema de la resurrección, que ocupa este capítulo 15 de primera carta a los Corintios, es un capítulo muy esencial, porque la iglesia de Corinto tenía un montón de deficiencias, y lo dijimos en el primer mensaje. Por ejemplo, actos inmorales, capítulo 5, divisiones entre ellos mismos acerca de los bautismos o del bautismo, problemas de hablar en lenguas, porque, muchas personas se han confundido siguiendo este libro de los Corintios. Y si hacemos un enfoque sobre el don de lenguas, usted va a ver que en el capítulo 2 del libro de los Hechos, cuando vino el Espíritu Santo el día de Pentecostés, dice que todos los que estaban allí eran galileos y hablaban en diferentes lenguas, según el Espíritu les daba. Entonces, la lengua, la Biblia dice claramente que son idiomas. Y esto tenemos base también en la primera carta a los Corintios, 1 Corintios capítulo 14. Usted va a encontrar ahí algo referente a eso, si usted quisiera ver allí. Porque aquí estamos predicando, pero con bases bíblicas. Y habían varias deficiencias. Incluso en la cena del Señor tenían problemas porque cada quien se adelantaba y comía su propia cena. Capítulo 11. Acerca también de los dones. Y sobre todo eso. Entonces, Pablo hace un enfoque de lo que es el Evangelio completo. Y permítame explicarle a usted, hermano y amigo, que el Evangelio completo, en los versículos 3 y 4 que hemos leído, está los 3 puntos básicos de la salvación. Habla de la muerte, habla de la sepultura y habla de la resurrección del Señor Jesucristo. Pero ¿por qué el apóstol se refiere a este tema de la resurrección? ¿O por qué enfoca estos 3 puntos básicos? Porque las personas creían, incluso hoy todavía hay personas que creen que Jesucristo murió por la humanidad, que fue sepultado. Pero cuando se habla de la resurrección, no creen mucho. En el capítulo 28 del libro de San Mateo, usted podrá encontrar
algo de lo que las potestades, las autoridades hicieron para ir a asegurar el cuerpo del Señor, para que no se lo fueran a robar, porque como él había dicho que en 3 días iba a levantar ese templo. Entonces, ese dicho se divulga hasta el día de hoy. Vamos a hablar de él más profundamente más adelante. Entonces, el apóstol Pablo hace mención de estos 3 puntos principales: la muerte, la sepultura y la resurrección, para dar un resumen completo, para dar una secuencia exacta. ¿Por qué tuvo que efectuarse la resurrección? Y muchas personas, como la iglesia se compone de muchas personas, entonces habían algunos ahí que decían que no había resurrección, otros decían que ya se había efectuado, y así sucesivamente. Entonces el apóstol Pablo dice, versículo 3, vamos a darle otra repetidita aquí: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ahora bien, tenemos una pregunta. ¿De dónde sacó esto el apóstol Pablo? No lo sacó de nadie, porque acuérdese usted que Pablo era el perseguidor Saulo de Tarso era el perseguidor de los cristianos, de la iglesia, y que incluso ese era el tema de los cristianos acerca de la resurrección de Jesucristo. Cuando usted lee el capítulo 3 capítulo 3, donde habla acerca del paralítico que fue sano en el nombre de Jesucristo, entonces ellos hablan que en ese nombre que ellos desprecian ha sido sano ese hombre, y ese hombre estaba alabando y glorificando a Dios. Pero las autoridades, las potestades no querían que ellos hablaran de eso, aún los intimidaban. Entonces por eso Pablo da una secuencia completa, porque tienen que suceder unas cosas primero. Primero tiene que suceder la muerte, después ser sepultado, y tercero la resurrección. ¿Por qué razón? Porque entonces más adelante miraremos donde dice la palabra que si Cristo no resucitó, entonces somos falsos testigos y estamos mintiendo. Pero Pablo sabía lo que él hablaba. ¿Sabe algo? Cuando yo fui vendedor de medicina mucho tiempo, yo trabajé con medicina ética, popular y botánica. Y cuando uno trabaja por amor y cuando sabe que el producto es bueno, uno lo recomienda, uno se goza hablando de esas cosas. Amigo, eso es lo que yo siento gozo, hablarle a usted de la salvación de Jesucristo, aunque muchos lo desprecian. Entonces, tenemos ahí la muerte. En San Lucas capítulo 24 y versículos 46 y 47 nos habla que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos el tercer día, y que en su nombre se predicara el perdón de pecados, dice. Así dice la palabra. Y hay otros versículos, el versículo San Juan 19:30, donde dice el Señor, cuando Él iba a entregar el Espíritu, dijo, consumado es. ¿Qué quiere decir esto? Consumado es. Amigo, hermano, que la salvación estaba ya siendo proveída para toda aquella persona que quisiera entregarle su vida a Jesucristo, ser salvo de todos los pecados. Había un centurión cuidándolo allí, y cuando la tierra tembló y se vieron tantas cosas, aquel hombre confesó y dijo, verdaderamente, este es el Hijo de Dios.
Y esa es la confesión que todos nosotros, cuando nos arrepentimos, hacemos, que verdaderamente Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces, Jesucristo cargó con sus pecados en su cuerpo, sobre aquella cruz, muriendo como un malhechor, en medio de dos ladrones. Él se hizo así, se humilló hasta la muerte, amigo, por usted y por mí. Ahora el otro punto es la sepultura. No se puede dejar un muerto así, ¿verdad? Por fuera. Tiene que ser sepultado obligatoriamente. Cuando una persona se muere, siempre se dan 24 horas después de su muerte, aunque está en el féretro ahí, pero no se sabe si está muerto todavía, puede revivir. Se ha oído el caso de personas que se han despertado, quizás porque no estaban muertos, sino que posiblemente estaban en un estado de coma. Pero ya hoy la ciencia está tan avanzada, la tecnología está tan avanzada que ahora inmediatamente se sabe si la persona ya está muerta. Pero ese paso es el ¿qué? Sepultarla, porque no se puede dejar así. Y el sepultamiento es más que todo el respeto hacia los dolientes. Porque ¿cuánta gente muere en los desiertos? Muere en los mares, muere donde sea, y se quedan así. A unos se los devoran los animales, las aves de rapiña, a otros los monstruos marinos, pero porque no se puede, menos ya la muerte se efectuó en algunas personas así. Pero la Biblia dice que el Señor fue sepultado. Y además de ser sepultado, como le dije anteriormente, voy a darle una leidita aquí al libro de San Mateo capítulo 28 para que estemos más o menos al hilo de lo que estamos hablando. San Mateo capítulo 28, capítulo 27, versículo 57 dice: Cuando llegó la noche vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo, dice, que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Y estaban ahí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Ahora bien, vamos a leer el versículo 62. Dice: al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo: viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Todo esto para evitar la resurrección del Señor Jesucristo. Bueno, entonces vamos a leer capítulo 28, porque esto nos va a ayudar. Versículo 11. Mientras ellas iban, he aquí, unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyera el gobernador,
nosotros lo persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. ¿Se convence usted de las herejías, las enseñanzas falsas? ¿Verdad? Entonces, estaban haciendo todo lo posible. Por eso Pablo hace ese enfoque total de los 3 puntos. Y como el último punto tenemos la resurrección. Y esto puede leerlo usted en el capítulo 28, versículo 1 al 9, que ya nos dimos un salto por ahí a leer el versículo 11. Ahora bien, estos son los 3 puntos básicos de la salvación. La muerte del Señor Jesucristo, la sepultura y su resurrección. Porque si no hay resurrección de muertos, entonces tampoco nosotros resucitaremos. ¿Qué sucede? Nuestro mensaje hoy en día debe de ser así exactamente. Muchas personas, muchas denominaciones hoy mezclan la gracia con la ley. La mezclan de una forma tremenda porque no entienden a veces el contexto. En el próximo mensaje quizás hablaremos sobre este tema porque es muy importante. Aún hoy en día hay muchos predicadores que hablan de Jesucristo, relatan toda la vida de Jesucristo, todo lo que Él hizo. Hablan de su muerte, de su pasión, pero ¿sabe qué? A veces no terminan con el panorama completo. Dejan a Jesucristo guindado en la cruz, así como muchos lo andan en el pecho hoy en día, colgado, ¿sabe? Jesucristo ya no está colgado. Jesucristo vive, resucitó y vive para nuestra justificación. Este es el punto principal que todo cristiano debe de saber. Esos 3 puntos, porque a veces alguien le pregunta y no sabe. Y si no sabe, entonces no, pero que usted tiene que hacer obras porque si no, no es salvo. Amigos, las obras no salvan a nadie. Las obras nada más son los efectos o los frutos de un corazón arrepentido. Y esto lo vamos a ver porque es muy real en el libro de Efesios capítulo 2 y versículo 10. Vamos a leerlo. Efesios 2:10, porque es necesario que usted sepa estas cosas para que nadie lo engañe. Ya voy terminando el mensaje. Efesios 2:10. ¿Qué dice la palabra? Dice, vamos a leer el 9. Vamos a leer desde el 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, dice. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Versículo 10 nos dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Las buenas obras, amigos, no son para salvar. Las buenas obras son los frutos de un corazón arrepentido, un corazón que se ha entregado a Cristo Jesús. Oremos. Padre, gracias. En el nombre de Cristo Jesús, mi alma te alaba. Gracias por este tema muy importante de la salvación. Señor, bendice esta palabra en cada televidente. Señor, que seas tú, Padre, que abras el entendimiento de estas personas. Si hay alguien que se encuentra equivocado o errado, Señor, en este punto. Padre, bendice tu palabra y que pueda germinar en ese corazón sediento, Padre, para tu honra y tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios le bendiga. Hasta la próxima.